estaremos hablando sobre los beneficios de las regalías para todos los colombianos y también sobre la puesta en marcha de los órganos colegiados de administración y decisión OCAD. Precisamente John Jairo Ocampo, que es nuestro coordinador de esta teleconferencia de hoy, está ya con nuestros invitados. John Jairo, le decía hace algunos segundos que estamos muy contentos de volverlo a tener hoy en nuestro programa. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos los televidentes por estar de nuevo en Urna de Cristal, el único programa de la televisión colombiana que responde a las inquietudes de los colombianos. Hoy sobre el sistema general de regalías, los recursos que se distribuyen en todo el país para acompañar la política del gobierno de la prosperidad para todos. Nos acompaña esta noche la doctora Paula Costa, subdirectora de Planeación Nacional. Doctora Paula, muy buenas noches. Muy buenas noches, John Jairo. Buenas noches a todos los personas que nos acompañan en este espacio el día de hoy. Y también nos acompaña la doctora Amparo García, ella es la directora de regalías del Departamento Nacional de Planeación. Doctora Amparo, muy buenas noches, bienvenida a Urna de Cristal. Muy buenas noches, John Jairo, un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, y como esto se trata es de responder las inquietudes de los colombianos y también contribuir a que entiendan un poco más todas estas políticas del gobierno nacional, ya tenemos las primeras preguntas. Andrea, ¿tenemos ya preguntas por las redes? Así es, John Jairo, pues le cuento que tenemos pregunta desde Bogotá, nos la envía Hernando Pedraza Noza, quien nos dice lo siguiente: sería muy valioso explicarle a los colombianos de dónde salen y cómo funcionan las regalías. Muy bien, Andrea, pero me gustaría complementar esta pregunta, doctora Paula y doctora Amparo, con una que hemos tomado en las calles de Colombia, también muy dirigida hacia este primer punto, esta primera parte sobre la explicación de las regalías. Adelante. Mi nombre es Edgar Pérez. Quiero preguntarle al gobierno cómo se invierten las regalías y cuál es el trámite para que esta plata efectivamente llegue a las alcaldías o a los entes del gobierno para su posterior inversión. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctora Amparo. Entonces comenzamos con la primera parte de la primera pregunta del señor Hernando. Bueno, muy bien. Los recursos de la regalía se generan por la explotación de recursos naturales no renovables. Es así como departamentos como el Meta, en su territorio hay explotación de hidrocarburos y eso les da un derecho de participación en la explotación de estos recursos. Lo propio le sucede al departamento de La Guajira y al departamento de Cesar, donde hay carbono en el departamento de Córdoba, donde se explota el níquel. Entonces significa que eso activa la condición de ser beneficiarios de recursos de regalías en el país. Lo importante en este sistema es que no solamente estos territorios son los que van a recibir recursos de regalías, porque la esencia de esta reforma fue la equidad en su distribución y el resto del territorio nacional también se van a beneficiar de estos recursos muy importantes que para la presente vigencia fiscal superan los 9 billones de pesos. El eje central de esta reforma son los proyectos de inversión y claramente la ley ha determinado una serie de procedimientos, una serie de reglas que ha impartido la Comisión Rectora, que en el transcurso de la sesión de hoy iremos a comentar cuáles son esas reglas, cuáles son los requisitos, los pasos para acceder a estos recursos. ¿Qué tipo de proyectos de inversión? Inversión en todos los sectores, cuyo único propósito es mejorar las condiciones de vida de las comunidades en todo el territorio nacional. Muy bien, y doctora Paula Costa, la pregunta de don Edgar Pérez en el sentido de cómo se invierten los recursos de las regalías. Entonces, para la decisión de los recursos en regalías se han creado lo que se conocen como los OCAD, que son los órganos colegiados de administración y decisión. Esto es, en pocas palabras, una junta directiva en donde participan los 3 niveles de gobierno. Está el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal, y se formulan proyectos, en general a través de las secretarías técnicas de los OCADs, que en el caso de los OCADs municipales son las secretarías de planeación de los municipios, en el caso de los OCADs departamentales, las secretarías de planeación de los departamentos, y en los OCADs regionales, en donde se unen varios departamentos, pues también ellos han definido cuál es la Secretaría de Planeación, que en general es uno de esos departamentos. Llegan los proyectos, llega esta junta directiva y ahí se decide cuáles proyectos se viabilizan y cuáles proyectos se aprueban, y además se define una cosa muy importante y es quién va a ser el ejecutor de esos proyectos. El ejecutor siempre debe ser una entidad pública, y esas son las 3 decisiones más importantes que toman estos órganos colegiados. Antes de ir a una pregunta a Florida Valle, sí me gustaría, ¿cuál es la gran diferencia del sistema de regalías actual con lo que veníamos? Antes tengo entendido que se le entregaba simplemente la plata al municipio y ellos definían qué hacer con esos recursos, y eso llevaba
a las famosas piscinas innecesarias, ahora muchas veces innecesarias. Esos son los cambios fundamentales, además pues de la mayoría de recursos, ¿no? Yo le diría que hay 4 temas que son muy importantes que diferencian un sistema del otro. Antes usted tenía, como usted señala, las regalías directas. Entonces las regalías directas que le llegan por decir algo al departamento del Meta, que es el mayor productor de petróleo en el país, ellos definían cómo las invertían, digamos que no había un registro de en qué se gastaban esos recursos. Muchos recursos se han invertido de muy buena forma, otros pues hay proyectos y hay experiencias que no fueron tan exitosas. El siguiente tema, además de la distribución, ahí estamos viendo en pantalla en este momento cómo sería la distribución sin reforma y con reforma. Ahí está pintado el mapa de Colombia en un color más claro, los departamentos que no recibían regalías, en un color gris a mano izquierda, los departamentos que no recibían absolutamente nada de regalías, y ahora con la reforma cómo se mejora esa distribución. Para que usted tenga una magnitud de lo que estamos hablando, antes el 80% de los recursos de regalías se iba para el 17% de la población. Con la nueva reforma, el 70% de los recursos ahora están llegando a ese 80% de los colombianos, y este es un tema muy importante porque, como señala, los recursos de las regalías provienen de la explotación de recursos naturales no renovables, y esos recursos naturales no renovables son de todos los colombianos. Por lo tanto, ahora todos los municipios del país y todos los departamentos serán beneficiarios de los recursos de regalías. Sin excepción, ahí tenemos, por ejemplo, el gráfico del 2011 y el 2012, cómo se oscurece el mapa, ¿por qué? Para contarle a los televidentes lo que están viendo. Vea, antes de la reforma, que es el mapa que ven en 2011, en donde ven como una cebra, unos punticos más claros, unos punticos más oscuros, estaban 522 municipios que recibían algún tipo de regalías. En el mapa, que ya está más sombreado, lo que se ve es que hay 1.089 municipios que en este momento son receptores de regalías para inversión. ¿Por qué decimos que todos los municipios reciben recursos de regalías? Porque no solamente hay recursos de inversión, también hay recursos para ahorro, y esta es otra de las novedades de este sistema general de regalías, y es que hasta el 30% de los recursos se pueden destinar para ahorro, de tal forma que si en algún momento llegan las vacas flacas, tengamos recursos para poder mantener las inversiones que se hacen con cargo a las regalías. Muy bien, pues démosle paso al señor José María Pequi en Florida Valle. Don José María, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Lo que sucede es que yo quiero saber para el Valle cómo son las regalías, y pues yo que vivo en Florida, cómo van a distribuir a quién va a llegar las regalías, ese dinero al municipio de Florida Valle. Muy bien, don José María, muchas gracias por su participación en esta urna de cristal. Entonces, Valle, ¿cómo se está beneficiando? Y si tenemos forma de saber en Florida Valle cómo son el distribución de recursos. Yo acá le respondo a don José María de 2 formas. Uno es, los recursos del departamento del Valle fueron para el año pasado 150.000 millones de pesos. Este año serán 205.000 millones de pesos, entonces hay un aumento muy importante de recursos para el Valle del Cauca. En el caso particular del municipio de Florida, son 1.213 millones de pesos, de los cuales 825 se podrán destinar a proyectos de inversión y 388 van para temas de ahorro, en especial ahorro pensional. La definición de cuáles son los proyectos está a cargo de las entidades territoriales, porque otro de los principios de esta reforma es que son las prioridades de las entidades territoriales las que tienen que primar en la definición de los proyectos. Entonces acá es una gestión que tendrá que hacer la Secretaría de Planeación del municipio, de acuerdo con cuáles son las prioridades del plan de desarrollo por el cual fue elegido el alcalde, las que determinarán cuáles son los proyectos de inversión para Florida. Entonces acá hay un tema descentralizado en donde las entidades territoriales son las responsables de hacer una parte muy importante de definir cuál es el uso de estos proyectos de acuerdo con sus prioridades de plan de desarrollo local, municipal o departamental. Muy bien, saludamos también en el Valle, en Pradera, saludamos a don Julio Bolaño. Don Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mire, señor, gracias por la atención. Pasa lo siguiente, que yo quiero saber si de pronto, por medio de las regalías, nosotros nos quitamos el karma en la salud de las cuotas moderadoras y los copagos que paga el régimen contributivo. Yo cuando era activo pagaba el 4% de salud, el empleador pagaba el resto, pero ahora yo salí pensionado y me echaron toda la carga, el 12% que tengo que pagar. Fuera de eso, tengo que pagar una cuota moderadora cuando voy al médico por primera vez, 8.700 pesos por la consulta, 8.700 pesos por los medicamentos,
si el médico me manda un examen, 8.700 pesos por examen, y para que el médico vuelva a leer el examen, otros 8.700 pesos. O sea, pues de que pago más o menos cerca de 35.000 pesos en una consulta. Muy bien, don Julio, pues bueno, vamos a mirar si este tema específico en el que tiene con algún problema de un ciudadano, ¿cómo puede traducirse de alguna manera algún beneficio en el tema de regalías, doctora Paula? Entonces acá también quiero señalar otro de los cambios de la anterior reforma y es, en este sistema se pueden destinar recursos a cualquier sector de inversión. En lo que va corrido de esta ley, que es la ley 1530, que hace toda esta modificación al sistema de regalías, que fue aprobada hace poco menos de 4 meses, se han aprobado ya a la fecha 44.000 millones de pesos en proyectos de inversión para salud. Entonces acá sí, esta es una de las prioridades de Pradera en el Valle, se puede formular un proyecto de inversión social destinado al sector de la salud y de esta forma, si así lo define la autoridad local, atender la solicitud de don Julio, y es generar un apoyo a todos aquellos beneficiarios del régimen subsidiado y del régimen contributivo de salud en el municipio. Sí, pero directamente pues eso sí es imposible, seguramente tendremos que hacer una urna de cristal sobre el tema de salud para resolver estas inquietudes. Pero, doctor Amparo, sobre el tema del control, ¿hay diferencias en el nuevo sistema con el anterior? ¿Cómo se está controlando efectivamente el manejo de estos recursos? Si bien se toma una decisión en un cuerpo colegiado, hay una persona que es la que tiene que ejecutar esos recursos. ¿Qué controles se están ejerciendo hoy? John Jairo, la reforma al Sistema General de Regalías previó la creación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Le dio a Planeación Nacional la responsabilidad de administrar este sistema. Vamos a tener un número importante de actores sujetos de estas 4 fases, vamos a tener metodologías diferenciadas, pero nos vamos a concentrar que estas 4 fases se apliquen a todos los proyectos de inversión. De los 9 billones de pesos, 6 billones de pesos se van a destinar a la ejecución de proyectos de inversión. Eso va a significar que vamos a hacer un monitoreo a todos los proyectos y ese monitoreo va a ser una especie de tablero de control, John Jairo, que va a generar una serie de alertas de aquellos proyectos que presentan algún grado de dificultad en su ejecución. Eso significa que vamos a someterlo a un seguimiento especial. Y atención a este tema, Planeación Nacional va a continuar reforzando el control social como una estrategia fuerte de participación ciudadana donde la comunidad en general, el grupo de beneficiarios puedan apoyar el seguimiento. Obviamente, este sistema también se va a acompañar de unas medidas sancionatorias de lo que ustedes históricamente han venido escuchando de la suspensión en el giro, que esperamos no llegar a esa circunstancia, pero lastimosamente cuando se identifiquen presuntos hechos irregulares necesariamente llegaremos a esa circunstancia, que no se aprueben proyectos, incluso sanciones muy complicadas como imposiciones de multa y hasta hacer cambio de gestores cuando las administraciones no están funcionando. Muy bien. Y tenemos más preguntas de los colombianos en las calles. Mi nombre es Cristian Mora y mi pregunta para el gobierno es ¿qué son los OCAT y para qué sirven? Muy bien, tenemos la pregunta entonces de Cristian Mora, que hemos hablado nosotros de los OCAT, pero OCAT, ¿qué son y para qué funciona, para qué sirven los OCAT, doctora Paula? Además, advirtiendo que el presidente ya ha estado en 2, Meta, Eje Cafetero, y mañana va a Cartagena para la región Caribe, pero bueno, orientemos un poco a la ciudadanía. Entonces, como habíamos señalado, los OCATs son los órganos colegiados de administración y decisión. A estos también se les conocen como los triángulos de buen gobierno, en donde participan los 3 niveles, la administración municipal, la administración departamental y la administración local, y ellos son los que toman las decisiones acerca de la viabilización de los proyectos, la aprobación de proyectos que van a ser ejecutados con cargo al Sistema General de Regalías y además la definición de quién es el ejecutor de los proyectos. Entonces tiene una función central y es definir qué proyectos van y qué proyectos no van a ser financiados con el Sistema General de Regalías. Como hay diferentes niveles, entonces hay OCATs que son departamentales. En este momento ustedes están viendo al presidente que participó en la segunda sesión de aprobación de proyectos del OCAT del Llano, en donde se aprobaron cerca de 233.000 millones de pesos en proyectos. Ahí participa el ministro, ahí está el ministro de Hacienda, por ejemplo, el ministro de Minas en ese momento. Participan los alcaldes, 2 alcaldes de cada uno de los departamentos, del 10% de los alcaldes del departamento del Meta, y participa, por supuesto, el gobernador. ¿Y cómo se define qué alcaldes participan? Ese es un punto muy interesante, porque todo pasó por un proceso de elección.
en donde en promedio participaron el 88% de los alcaldes convocados a cada una de las elecciones. Entonces sancionó la ley a mediados de mayo, se empezó a hacer toda esta institucionalidad que son estos OCATs, en donde hubo elecciones que contaron con el acompañamiento de la registraduría y de la procuraduría para tener todas las garantías. Ahí se eligieron ese 10% de los alcaldes que van a los departamentales, se eligieron 2 alcaldes de cada uno de los departamentos para los regionales y además se eligieron alcaldes de las capitales que también participan en los OCATs regionales. Entonces, en el Meta se reunieron el OCAT y definieron proyectos por cuánto, por qué valor, para este año. Para este año, en el Meta se han aprobado 133 proyectos en 2 sesiones de aprobación por 337.000 millones de pesos. El Meta es uno de los departamentos que tiene mayor volumen de recursos y por eso, digamos, ha sido uno de los que ha avanzado más rápidamente en la aprobación. Ahora están viendo los televidentes las imágenes de apoyo del OCAT del eje cafetero, que fue uno de los primeros OCATs regionales que se celebraron. Preside la señora gobernadora del Quindío. Ahí están las imágenes de los demás gobernadores, está Antioquia, está Caldas, está Risaralda. Ahí está el alcalde de Tiriví. En el eje cafetero, en el regional cafetero. Entonces acá los mismos departamentos definieron cómo se querían agrupar. Y esa decisión simplemente la coge la comisión rectora, que es la instancia que organiza y que da los lineamientos para el funcionamiento del sistema general de regalías. Pero son los mismos departamentos los que definieron cómo se querían agrupar y se agruparon en 6 regiones. Entonces esas 6 regiones representan la totalidad del país. Por ejemplo, el de mañana, que va a ser el OCAT de la región Caribe, tiene 8 departamentos. Entonces, entre los 8 departamentos irán 2 alcaldes por cada uno de los departamentos. Esa será una de las puntas del triángulo. En el otro estarán los gobernadores y en el otro el gobierno nacional. Independientemente del número de personas que participen, cada esquina del triángulo es un voto. Entonces, el gobierno nacional nunca tiene poder de veto frente a las decisiones de las entidades territoriales y digamos que eso da un espacio para armonizar los planes de los gobernadores, los planes de los alcaldes y el Plan Nacional de Desarrollo, porque acá la idea es que entre todos sumemos. Entonces es una forma nueva de coordinación y ese es un tema que ha sido de muy buena acogida en las regiones porque es una forma diferente de trabajar y de sumar para la prosperidad. A propósito pues del OCAT de la región Caribe, donde estará mañana el presidente de la República en Cartagena, está a esta hora don Carmelo Valle en Barranquilla. Don Carmelo, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. La pregunta va dirigida a la doctora Amparo. Se trata de lo siguiente. Nosotros estamos viendo con preocupación que se habla de inversiones a partir de los recursos provenientes de la regalía, pero se está presentando un caso que es que el gobierno nacional expidió la 1080, el decreto 1080, que permitía el saneamiento del régimen subsidiado y ahora observamos que ese saneamiento se va a hacer con recursos de la regalía, siendo que para el próximo año, pues la pregunta concreta sería cómo van a hacer las inversiones los municipios y los entes territoriales, siendo que los recursos para sanear el sistema de salud en materia de seguridad social, de régimen subsidiado, lo van a tomar de esos recursos. ¿Con qué recursos van a hacer esas inversiones? Gracias. Don Carmelo, muchas gracias. Señor Valle, los recursos de regalías son una fuente más de financiamiento de muchas de las inversiones sociales en nuestro país. Señor Valle, recordemos que además de las regalías están los recursos del Sistema General de Participaciones y están los recursos propios de las entidades. La reforma no puede estar ajena a las inversiones en los recursos en sectores tan sensibles como los sectores de salud. Y muy seguramente las administraciones territoriales, las departamentales, seguirán financiándolo como lo han venido haciendo en los últimos años. Obviamente, le corresponderá a cada administración, de acuerdo a sus competencias, entrar a determinar qué faltante es el que genera este sector para que los recursos de las regalías entren a financiar o a cofinanciar parte de estas iniciativas. Pero digamos, en el caso de aportar, o sea, los recursos de regalías son para proyectos de inversión, ni bajo ninguna circunstancia a funcionamiento, a que alguno de los sectores de la economía local funcione personal, recurso para recurso humano, ¿es inversión lo que estamos hablando? Exacto, eso es muy importante, don Jairo, pues porque se mantiene expresa la prohibición de que con los recursos de regalías se financien gastos de funcionamiento. No obstante, sí es importante aclarar, muy seguramente
más adelante lo vamos a ver. Este sistema prevé unos recursos muy importantes para las regiones en materia de fortalecimiento, que la Comisión Rectora tomó decisión hace poco sobre un destino especial para fortalecer las oficinas de planeación. Pero este sistema, el 99.9 de los recursos tiene que destinarse a proyectos de inversión en todos los sectores. No solamente inversión es inversión en infraestructura, la inversión también es inversión social. Este año, en lo corrido de este año, se han aprobado proyectos muy importantes en sectores estratégicos sociales, alimentación, transporte escolar, proyectos en salud, proyectos en educación, que claramente dan una connotación social a la inversión de los recursos y sobre todo en aquellas poblaciones más pobres del país, porque un destino importante de los recursos del sistema va orientado precisamente a proteger y a invertir en esas zonas más pobres y vulnerables del país. Tenemos, por ejemplo, una pregunta desde Bogotá, nos llega a nuestra página web, nos la envía María del Carmen García. Nos dice lo siguiente: si Arauca, Meta y Santander producen mucho petróleo, ¿tienen más regalías? ¿Cada departamento tiene derecho de acuerdo a su explotación minera y de hidrocarburos? Muy bien, Andrea, pues muy buena pregunta, doña María del Carmen. ¿Cómo son los criterios para la distribución de las regalías, doctora Amparo o doctora Paula? Hay varios criterios. Uno es el que se refiere a la pregunta de la persona que nos envía a través de la página web, y es las regalías directas. Entonces, las regalías directas son proporcionales a la producción o a la explotación de esos recursos no renovables. Por esta razón, departamentos como los que ella señala, Arauca, Casanare, Meta, Santander, tienen un volumen o reciben unos recursos muy importantes por regalías directas. Pero acá también se crearon otros fondos, y esos fondos tienen otros criterios de distribución. Está el Fondo de Compensación Regional, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que consultan criterios de población, de necesidades básicas insatisfechas y de desempleo, buscando que le lleguen más recursos a aquellas poblaciones y a aquellos departamentos que tienen menores condiciones de vida. Entonces, la respuesta es sí, hay unas regalías que son específicas para aquellos municipios y aquellos departamentos que son productores, y por esto las regalías directas para este año llegan hasta el 50% de las regalías que recibieron en el año pasado los departamentos y municipios, pero también hay otros mecanismos que son los mecanismos que generan esas bolsas de recursos y que permiten la redistribución entre los departamentos productores, los departamentos no productores y entre todos los municipios. Doctora Amparo, ¿va a complementar? Una inquietud, pero o sea, no es tan exacto decir a mayor producción en mi departamento, mayores recursos de las regalías, o si es exacto, porque uno ve que hay departamentos que se sienten afectados por este nuevo sistema o que antes recibían mucha más plata de lo que pueden estar recibiendo hoy. Hay una proporción de las regalías, que son las regalías directas, que son proporcionales a la producción. Entonces, en regalías directas sí, y eso, digamos, ayuda para subir el monto total de las regalías. En la distribución de las regalías en los diferentes fondos tiene que ver es más con la población, con los niveles de pobreza y con los niveles de desempleo. Muy bien. Y saludamos a don Jesús Morales en Pijao, Quindío. Don Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta son las siguientes. ¿Qué recursos tiene el departamento del Quindío en este momento? ¿Cómo están distribuidos esos recursos a nivel del departamento del Quindío, tanto para los municipios? ¿Y qué beneficios tiene? Muy bien, don Jesús, muchas gracias por su participación en Una de Cristal. Precisamente el presidente estuvo la semana anterior en el OCAT del eje cafetero, como lo hemos mencionado. ¿Cuánto se aprobó? ¿Qué recursos hay para el Quindío, lo que plantea don Jesús? Entonces, este año hay más de 57.000 millones de pesos de regalías para el departamento del Quindío. Es bueno recordar que el año pasado fueron 45.000 millones de pesos, entonces acá hay un incremento importante de recursos. En el caso particular del municipio de Pijao, son 398 millones de pesos que hay, de los cuales 228 millones de pesos son para inversiones. La distribución de los recursos, más que darles los datos de cada uno de los municipios, yo quisiera invitar a todos los televidentes a consultar la página web del Sistema General de Regalías, en donde están los cuadros. Acá estamos viendo en pantalla cuál ha sido como la transición de los recursos de regalías para el departamento de El Quindío, en donde ha ido subiendo esa participación en los recursos de regalías, y ahí aparece para cada uno de los municipios del país cuál es la distribución de regalías y para cada uno de los fondos, cuánto de esto se va para ahorro, cuánto de esto se va para inversión. Entonces los quisiera invitar a consultar la página web del Departamento Nacional de Planeación,
www.dnp.gov.co, y también a seguirnos en una cuenta que tenemos en Twitter, en donde vamos dando las noticias de lo que está pasando día a día en regalías. Todos los días se están reuniendo CATs, todos los días se están aprobando proyectos, y a través de esta cuenta podemos hacer el seguimiento de cuáles son los proyectos que se están aprobando en el país y cuáles son los avances también en temas reglamentarios y en las diferentes reuniones. ¿Tenemos alguna muestra de que con los recursos que se tenían, qué proyectos hay para el Quindío? Para el Quindío, venga, esa es una muy buena pregunta. Le voy contando la reunión del eje cafetero, mientras yo busco acá en mi tablita los proyectos del Quindío. Pero para el eje cafetero se aprobaron la semana pasada 178.000 millones de pesos en 117 proyectos. 117 proyectos. Sí, 117 proyectos. De inversión con recursos de las regalías. Sí, y eso es el 96% del total de los recursos que tiene el OCAT del eje cafetero para distribuir. Ahí uno mira en la gráfica, doctora Amparo, cómo va la evolución, ¿no? Cómo es creciente la evolución de los recursos para el departamento. Sí, total, y aquí es donde se puede ver, John Jairo, precisamente el espíritu de la reforma, que es la redistribución. Y se ve claramente, pues el Quindío no era un departamento ni sus municipios de tradición en la recepción de recursos de regalías directas. Y efectivamente en la redistribución es donde se observa cómo de manera significativa para el 2012 va a tener recursos muy importantes el departamento y sus municipios, pues, para ejecutar diferentes proyectos de inversión. Pues tenemos también otra llamada de Juliana Arias, precisamente del Quindío también. Juliana, muy buenas noches. Buenas noches, para saber si las regalías sirven para la educación en el Quindío. Para la educación en el Quindío. Muy buena pregunta, Juliana. Muchas gracias por su participación. Bueno, entonces, sí, regalías si sirven para la educación, no solo en el Quindío, sino en todo el país. ¿Y en qué proyectos, digamos, se invierten en el sector de educación? Acá yo ya tengo la respuesta para las personas que nos están llamando del Quindío. Les voy a dar simplemente algunos ejemplos. Nuevamente, acá el interés es que toda esta información sea pública y que además la ciudadanía ayude a hacer todos los temas de control. Acá encontré del Quindío un proyecto que es de mantenimiento y rehabilitación de restaurantes escolares en las instituciones educativas del departamento del Quindío, que compromete recursos por 2.830 millones de pesos. Otros de los proyectos que ya se aprobaron para el departamento del Quindío tienen que ver con el tema de renovación de redes de acueducto y alcantarillado, con temas de desarrollo turístico, con sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y con temas de vías, que no solamente se aprobaron esta semana para el departamento del Quindío, sino también para Caldas y para Risaralda. En el caso del televidente de Pijao, que hablas de 300 millones de pesos de regalías, esos sí son recursos que él va a poder manejar el alcalde para su municipio directamente, digamos, para mirar esos recursos puntuales para los municipios. Entonces, en el caso de Pijao, ellos tienen 228 millones de pesos que son para inversión. Acá la invitación para todos los alcaldes y para todos los gobernadores es que avancemos muy rápidamente en la formulación de sus proyectos, que tienen que estar de acuerdo con su plan de desarrollo, y de esta forma se puedan ejecutar los recursos. Entonces, esos 228 millones de pesos se debe formular un proyecto de acuerdo con una metodología que ha sido pública, en la cual Planeación Nacional ha hecho capacitaciones a lo largo y a lo ancho del país para presentarla ante el OCAT, y si el proyecto es aprobado, pues adelante con ese proyecto de inversión para Pijao. Y lo que preguntaban realmente en educación, ¿en qué más es inversión en educación? No es en el pago de maestros, es en inversión en infraestructura, ¿en qué básicamente? Sí, es importante, John Jairo, para Juliana. Efectivamente, estos recursos de educación se pueden invertir en diferentes posibilidades. Una primera, el tema de infraestructura. O sea, mejorar nuestras instituciones educativas, dotarlas, que eso también es un tema absolutamente importante. Hablábamos hace poco de la alimentación y el transporte escolar para garantizar la permanencia de nuestros muchachos en las instituciones. Y un tema importantísimo, el apoyo a la educación superior, también es parte de las posibilidades que en el sector educativo se pueden adelantar con el nuevo sistema. Muy bien. Edgar Mauricio Álvarez nos dice lo siguiente: muchos tenemos planes para presentar ideas para usar regalías, pero no sabemos cómo presentar los proyectos. Lo mismo le pasa al Ministerio de Cultura. ¿Nos pueden dejar un modelo público o manual en la página web para presentar buenas ideas y proyectos? El eje de la reforma son los proyectos de inversión.
y precisamente en el Congreso y el Gobierno Nacional se han encargado precisamente de establecer una serie de procedimientos, reglas e instrumentos para que estos proyectos de inversión sean proyectos de inversión muy fuertes técnicamente, porque de eso va a depender el éxito de la ejecución de estos recursos. Para estos efectos, Planeación Nacional mejoró una herramienta informática que es la metodología general ajustada, que cualquier ciudadano del país lo puede consultar en la página web de Planeación Nacional. Importante decirle a nuestros alcaldes que esta es una herramienta gratuita, no genera ningún costo, porque lastimosamente personas inescrupulosas llegan y los abordan con ese mecanismo. Y lo adicionalmente importante a esto que es que cualquier persona natural o jurídica puede formular un proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión tiene que tener unos requisitos, tiene que tener unas reglas. Ya sabemos cuál es la herramienta, la metodología general ajustada. Adicionalmente, la Comisión Rectora, que es el máximo órgano del sistema, expidió un acuerdo que fija unos lineamientos generales, porque lo que se trata es de que tengamos proyectos muy fuertes técnicamente y que cuando estemos formulando proyectos en diferentes sectores, en educación, en infraestructura vial, tengamos en cuenta una serie de parámetros que nos den garantía de que estos proyectos se van a ejecutar de una manera exitosa. Entonces, ¿puede presentarle su proyecto? Sí, totalmente. Siguiendo clave la unos página web requisitos, de Planeación Nacional. utilizar la herramienta, consultar los lineamientos. Ahí está la página www.dnp.gov.co. Y ahí está todo el instructivo para la aplicación. Sí, la resolución 252 de Planeación Nacional claramente pues da todos los lineamientos relacionados con esta metodología. Muy bien. Y saludamos a esta hora de la noche a don Miguel Ángel Espitia en Yopal. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. Mi inquietud es lo siguiente. Entiendo que hasta hace un tiempo había prioridad para inversión de recursos de saneamiento básico y agua potable, entre otras cosas. Yo pasé un problema grandísimo con relación al agua. Entiendo que no hay OCAD todavía, no está realizado. Quisiera saber si DNP tiene alguna herramienta, algún mecanismo que permita hacer como un seguimiento o priorizar particularmente lo que tiene que ver con el acueducto en Yopal. Gracias. ¿Quieres te ayudo? Muy bien, don Miguel Ángel, en tema de Yopal, acueducto, saneamiento, que antes habían recursos, ahora, ¿qué tenemos para esta parte del país? En Yopal ya está instalado el OCAD municipal de este municipio. El alcalde, además, hace parte de la comisión rectora y ha sido un apoyo muy importante para representar todos los intereses de los municipios productores. Entonces, acá estamos programando la presentación de los proyectos. Como usted señala, antes había ciertos sectores en los cuales se podía hacer inversión, otros no. En este momento el nuevo sistema permite la inversión en todos los sectores, incluido el de saneamiento y agua potable. Ahí está el gráfico de los recursos totales de Casanare. Para el caso puntual de Yopal, este año cuenta con 24.828 millones de pesos en total para poder hacer inversiones. Y yo quisiera que Amparo nos complementara, porque Yopal es uno de los municipios que tenía, digamos, una tradición de recibir unos recursos muy importantes por parte de regalías. Preguntar, y dando la gráfica, que sí es donde se veía, que lo comentábamos antes, cómo se puede tener menores recursos y eso ha generado de alguna manera algún malestar, pero sería bueno explicar, hacer la pedagogía de por qué pasa esto. Sí, quiero decirle a don Miguel Ángel lo siguiente. El municipio de Yopal viene desde el año pasado con una situación muy crítica en el suministro de agua potable y asumo que pues su preocupación precisamente hace referencia a esa circunstancia. Don Miguel Ángel, Planeación Nacional le autorizó a la Gobernación de Casanare recursos muy importantes, cercanos a los 30.000 millones de pesos, precisamente para adelantar inversiones estratégicas de corto plazo y de mediano plazo que den y resuelvan la situación de agua potable en el municipio. Obviamente esto es parte del ejercicio consensuado de los esfuerzos del departamento junto con los municipios para solucionar un tema tan sensible en el municipio como es el tema de agua potable. Ya la doctora Paula lo ha manifestado. El sector de agua potable es uno de los sectores más sensibles del país, pues porque lastimosamente prácticamente ningún municipio del país está certificado ni en acueducto ni en alcantarillado. Y precisamente parte de Aguas para la Prosperidad y toda la estrategia que se venía de planes departamentales de agua están buscando esto, que tengamos agua apta para el consumo, y va a ser uno de los temas centrales que se van a seguir atendiendo con recursos del Sistema General de Regalías. Muy bien, pero eso significa
que don Miguel Ángel va a poder ver próximamente el tema del acueducto, es decir, ya es un proyecto que esté con recursos de regalías y que ya tiene recursos asignados. Sí, señor, estos son recursos que traíamos del régimen anterior del departamento, lo traigo aquí porque sé que es un tema muy sensible para el municipio, ya las obras arrancaron, ya están en ejecución, se están adelantando la construcción de unos pozos profundos, se están adelantando unos estudios para que llegue finalmente la solución definitiva al municipio. Muy bien, y en Granada Meta saludamos a don Óscar Amaya. Don Óscar, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. La pregunta que quiero formular es frente a vías e infraestructura vial para el departamento de Meta que se tiene contemplado y además de eso el impacto ambiental que genera el sacar el petróleo en el departamento, ¿qué parte hace, digamos, Planeación Nacional para de una u otra manera ayudarle a solventar este inconveniente? Muy bien, don Óscar, muchas gracias por su participación en Una de Cristal. Y tenemos a la doctora Paula o la doctora Amparo sobre el tema, al habla de vías y del impacto que tiene también el tema petrolero en esta región. Bueno, en el departamento del Meta, como ya habíamos señalado, es uno de los departamentos que va más avanzado en la presentación y aprobación de proyectos. Hay unos recursos muy importantes para el tema vial. Ahorita le doy el dato de exactamente cuántos proyectos se han aprobado por este departamento, pero es uno de los temas que se ha priorizado desde la gobernación, entendiendo la importancia que tiene pues para el departamento. El departamento del Meta es el mayor receptor y el mayor productor también de regalías. Venía recibiendo cerca de 1,4 billones de pesos, eso fue lo que recibió el año pasado. Este año recibirá cerca de 1,2 billones de pesos en total el departamento y sus municipios, y es, digamos, el departamento que tiene en el per cápita el mayor volumen de regalías. Y en el caso de Granada, usted tiene la cifra de si tenemos el caso de Granada, ¿cuál sería la inversión? Y pues bueno, estos ha sido de los departamentos, como usted bien lo ha notado, doctora Paula, más beneficiados con regalías, pero ¿eso se ha reflejado también en el nivel de desarrollo? Pues digamos que el departamento cuenta con unos proyectos muy importantes financiados por regalías. Quisiéramos todos que esa inversión cada día fuera mejor y que generara una mejor calidad de vida de la población. Yo creo que ese es uno de los temas que vamos a empezar a ver, no solamente en el Meta, sino en todos los departamentos. Y es que esta cultura de la formulación de proyectos lo que garantiza es que estos recursos se inviertan cada vez mejor, se hagan de forma más planeada, se hagan de forma cada vez más transparente. Para el caso de Granada, el dato que tengo es que hay 1.372 millones de pesos para 2012 y la inversión es de 920 millones de pesos. Muy importante que todos contribuyan a verificar que hay esos recursos y que le hagan el seguimiento. Eso sí es súper importante, la participación ciudadana desde ese punto de vista. Andrea, ¿tenemos más preguntas por las redes? Luis Ángel Barrera nos escribió: ¿cuántos recursos tiene La Guajira en regalías? ¿Cuántos recursos tiene San Juan del Cesar en regalías? Recursos para La Guajira, doctora Paula. Recursos para La Guajira son 615.000 millones de pesos. Esto incluye tanto los recursos de la gobernación como los recursos de los municipios. Y La Guajira, al ser un departamento productor, pues también vio disminuidos los recursos en una forma, digamos, menor. Recibió durante el año 2011 618.000 millones de pesos y en el año 2012 recibirá 615.000 millones de pesos. Acá yo quiero señalar un tema y es que este no es el caso de todos los departamentos productores. Por ejemplo, en el departamento de Bichada, que es un departamento también que tiene una producción importante de regalías directas, el efecto de compensación que generan los fondos hace que para este año reciba más recursos que los que recibía en el año pasado. Entonces, para Bichada, que es un ejemplo un poco diferente para contrastar, recibió durante el año 2011 22.000 millones de pesos y este año recibirá más de 57.000 millones de pesos. Muy bien. Y tenemos el dato de lo que preguntaba don Luis Ángel sobre San Juan del Cesar. Ya le llegó vía electrónica el dato. ¿Sí? Ya se lo busco. Sí, y importante aquí para el caso de San Juan del Cesar, esos son los municipios que quedan al sur de La Guajira. Sí. Este municipio no es de tradición ni petrolera ni de carbón, como sí lo son los municipios del norte de La Guajira. Este municipio va a recibir por primera vez recursos importantísimos superiores a los 1.000 millones de pesos, lo que claramente volvemos a demostrar aquí la importancia de la reforma, la equidad en la distribución, y eso pues obviamente va a ser muy importante para este municipio de La Guajira, que pues Guajira es otro también de los departamentos grandes receptores de recursos de regalías, que para este año
La cifra ya la doctora Paula Ya la la informó. tengo, ya la busqué, ya la Ah, encontré. ya la encontró. Ya está. Ya la encontré en el archivo que les invito a todos a consultar en la página web de planeación. San Juan del Cesar recibió el año pasado 526 millones de pesos. Este año recibirá 1.599 millones de Muy pesos. bien. Es decir, más de tres veces lo que Lo que recibía en el año pasado. Y además, otro tema muy importante, y es que esto no es solamente una vez. Estos son los recursos que, de acuerdo con la producción petrolera y la producción minera, serán unos recursos que se recibirán de aquí en adelante, esperamos que por mucho más tiempo todos los municipios. Es decir, acá hay también un esfuerzo por tener unos recursos que se mantengan de manera estable para todos los departamentos y los municipios. Es muy importante que todos sepan que esos cuadros, que esas cifras están disponibles, son públicas, que las pueden encontrar ahí y también ahí pueden ir encontrando los proyectos que se van definiendo, ¿no es cierto? Sí, así es. Entonces, Planeación Nacional, digamos, tiene una función importante de coordinación del Sistema General de Regalías y tenemos como principio hacer transparente y hacer pública toda la información. Por eso es que también los invito a que nos sigan en @regalías_gov, porque ahí cada vez que se reúnen los OCATs, y esto está pasando todos los días, vamos informando a todo el mundo cuáles son los proyectos que se están aprobando. Que eso va a pasar mañana con la reunión en Cartagena. Así es. Muy bien, saludamos a don José Fernández en Bogotá. Don José, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Es que yo le quiero preguntar a la doctora Amparo acerca de la interventoría administrativa y financiera que se hace a los recursos de regalías. Es que si todavía se hace en tiempo real, ¿y cómo es que se hace en tiempo real? Porque se toman, solamente se está interviniendo estilo Contraloría, posterior. Muy bien, don José. Adelante. Don José, su pregunta es muy importante. Planeación Nacional no va a seguir haciendo interventoría administrativa y financiera. Hoy va a estar a cargo de los ejecutores de los proyectos hacer interventorías integrales. Planeación Nacional va a administrar el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación. Entendiendo su pregunta, don José, quiero decirle la importancia que tienen las interventorías en la ejecución de esos proyectos. Las interventorías van a dar cuenta de la calidad y de la oportunidad en la ejecución de las obras públicas. Entonces, esto va a ser la otra parte pues, del seguimiento que vamos a tener que hacer, pues porque vamos a tener proyectos muy bien formulados, pero la otra parte de esta tarea es ejecutarlos bien. Y precisamente parte de tener interventorías completas, fuertes, sólidas, con una supervisión por parte de las autoridades territoriales, va a ser muy importante para que estos proyectos que se formulen bien se traduzcan en el buen colegio, en la buena vía, en los buenos proyectos que se necesitan ejecutar en tiempo y en muy buena calidad. Muy bien, esto nos puede garantizar este nuevo sistema, que no se repitan tristes historias de piscinas abandonadas, piscinas en patios de gobernadores, canchas de fútbol que nunca fueron inauguradas, es decir, todo eso se puede evitar y se puede dar como esa garantía a la ciudadanía. Pues a ver, John Jairo, la doctora Paula ya lo manifestó aquí, los órganos colegiados participa el gobierno nacional, municipal y departamental. Entonces, parte del ejercicio de estos órganos colegiados va a ser precisamente saber priorizar qué tipo de inversiones necesitan nuestras comunidades. Obviamente trataremos con argumentos, con elementos muy claros, de incidir un poco en la toma de las decisiones cuando veamos que esas decisiones no están dando o no se están orientando a donde deben ser. Entonces, esperamos que también nuestras autoridades territoriales sean muy reflexivas al momento de priorizar las inversiones, que tengan claro cuáles son esos indicadores, cómo están las coberturas para saber por qué es más importante invertir en unos sectores como educación y salud y por qué en otro momento podrá ser más importante invertir en infraestructura vial. Muy bien, y saludamos a Luz Nelly Arbeláez en Ibagué. Doña Luz Nelly, muy buenas noches. Muy buenas noches. La doctora Amparo y la doctora Paula, como concejal de la ciudad y muy preocupados por el tema del agua que vive nuestra ciudad, quisiera preguntar qué proyectos en este momento se están gestando allí en el Tinexo de regalías para la ciudad de Ibagué especialmente. Muy bien, entonces tenemos el tema de Ibagué, pues Tolima, tenemos recursos del Tolima y para Ibagué un problema sentido donde ya hay un compromiso del gobierno nacional en el tema del agua, doctora Paula. Entonces, les puedo contar que en el caso de Tolima,
esta semana que pasó, el martes, se realizó un OCAT virtual. Se aprobaron 10 proyectos en diferentes temas que incluyen transporte escolar, suministro y modernización de tecnología, cadena piscícola, temas también de salud, la adquisición de unas ambulancias para el municipio de Coelho, entre otros temas. En el caso particular del municipio de Ibagué, cuenta con 809 millones de pesos para inversión, pero las prioridades están siendo definidas en este momento por la alcaldía. Nosotros todavía no tenemos la información detallada de cuáles van a ser los proyectos que van a priorizar y a presentar a través de la Secretaría de Planeación del municipio. Entonces, le referencio la pregunta a su alcalde y a su secretario de Planeación, porque son ellos los que tienen que definir cuáles son las prioridades para el uso de estos recursos. Ha habido unas manifestaciones, inclusive del propio presidente que estuvo allá en Ibagué cuando comenzó la Vuelta a Colombia, donde se entregaron los resultados, donde se habló de unos recursos para el acueducto, pero estos no hacían parte de recursos de la regalía, son presupuestos de inversión independiente del tema de regalías, que ya son recursos para poder comenzar a solucionar el problema. Así es, el presidente, como usted lo señala, John Jairo, en la Vuelta a Colombia hizo unos anuncios acerca de unos recursos en donde había una cofinanciación por parte del municipio y del departamento. Ahora es necesario pasar por toda la formalidad del OCAT para poder ver si esa contrapartida va a ser efectivamente con recursos de regalías. Doctor Amparo, ya para ir cerrando, para terminar, una pregunta es, en el tema es muy común uno escuchar en las noticias que Planeación Nacional o que se suspendió el giro de regalías o que se reactivó de nuevo el giro de regalías. ¿Eso cómo está hoy? Digamos, y eso también va a seguir sucediendo a partir de ahora con este nuevo sistema en el que ustedes pueden bloquear cuando vean alguna alerta, cuando vean que algo no está funcionando, y sobre los que hoy tienen bloqueados recursos, ¿puede darse pronto algún desbloqueo de ese dinero? Sí, John Jairo, es muy importante la pregunta que haces por lo siguiente. A 31 de diciembre, un número importante de municipios y la gobernación de Casanare estaban suspendidas en el giro de los recursos de regalías. Primero aclarar que esa circunstancia no afecta los nuevos recursos del Sistema General de Regalías, es decir, el departamento de Casanare puede operar su OCAT normalmente sin ninguna restricción, pero este departamento y los municipios, que son alrededor de 192 entidades que se encuentran suspendidos, están trabajando de la mano con Planeación, están sometidas a unas condiciones especiales, estamos levantando la suspensión de giro en la medida en que ellos están cumpliendo con una serie de reglas y requisitos para levantar esa suspensión. En el transcurso de este año se han gestionado recursos superiores a los 500.000 millones de pesos que se están ejecutando en alrededor de 12 sectores, en educación, en salud, en agua potable, que correspondían a recursos del régimen anterior. Ahora, sobre si para el nuevo sistema vamos a seguir aplicando medidas pues para de alguna manera buscar que los recursos no se destinen a fines diferentes o que salvaguardar los recursos, por supuesto que sí. Vamos a seguir aplicando la medida de suspensión de giros. Habrá momentos donde los órganos colegiados tendrán que abstenerse de aprobar proyectos porque hay circunstancias que no corresponden. En algunos casos, esperamos no llegar a eso, impondremos multas a las autoridades territoriales y, digamos, la situación más crítica, John Jairo, la que muy seguramente esperamos, ojalá no pueda llegarse a esa circunstancia, es el del gestor temporal. El gestor temporal es cuando claramente se está viendo que la administración muestra que no tiene toda la capacidad para sacar adelante los proyectos, entonces muy seguramente pediremos que otra instancia saque adelante las iniciativas, pues con el propósito de que las inversiones lleguen a nuestras comunidades. Muy bien, doctora Amparo García, directora de Regalías, muchas gracias por participar en Una de Cristal. Muchas gracias. Y doctora Paula, yo le quiero aclarar una cosita sobre ese tema, y es la revisión de requisitos. Como este es un sistema descentralizado y obedece a las prioridades de las entidades territoriales, también las entidades territoriales tienen unas responsabilidades muy importantes en la revisión de requisitos. Para los OCATs municipales será la Secretaría Técnica del OCAT municipal la que revise los requisitos. Para el departamental lo mismo, y solamente para los OCATs regionales es el Departamento Nacional de Planeación el que hace la revisión de requisitos. Entonces, eso es simplemente como para aclarar, y es que esto también funciona de forma descentralizada y hay unas responsabilidades muy importantes de los entes territoriales. Mi mensaje final, usted me lo estaba pidiendo, y es: esta reforma del Sistema General de Regalías es un avance muy importante en distribución y en equidad de los recursos. Todos los municipios del país tienen recursos de regalías. Estos tienen que verse reflejados en inversión social,
en inversión para el desarrollo económico, en inversión para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Ese es uno de los grandes logros y uno de los grandes avances. Los impactos se empezarán a ver ahora en el corto plazo con la aprobación de proyectos, pero también en el mediano y en el largo plazo con recursos que de manera sostenida financien todos estos proyectos de inversión. Hay otros beneficios muy importantes en ahorro y es que si llega a las vacas flacas hay una plata reservada para mantener esas inversiones que se están haciendo en este momento y otros avances también muy importantes en materia de transparencia y de buenas prácticas de buen gobierno, en donde hay coordinación entre todos los niveles de gobierno y en donde las entidades territoriales mantienen la prioridad y el desarrollo de sus objetivos de gobierno. Un tema que nos preguntan por todos lados y que hoy no salió, pero que quiero aprovechar la oportunidad y es, ¿qué pasa si no se ejecutan los recursos durante esta vigencia? Entonces, al municipio de Pijao, que tiene 228 millones de pesos para ejecutar, ¿qué pasa si no se comprometen todos? No se pierden los recursos, esto simplemente se reprograma para la siguiente vigencia y se incorporan al inicio del año para que se puedan aprobar proyectos con esos recursos. Entonces, mi invitación es que los alcaldes, los ciudadanos participen muy activamente en este sistema general de regalías y que formulen proyectos y que le metamos el acelerador a este sistema que ya para hoy tiene más de 690.000 millones de pesos aprobados en proyectos y pues que seguiremos viendo esta dinámica en las próximas semanas y en los próximos meses. Pues muy importante ese mensaje final en el sentido de no acelerarse a contratar, a fijar proyectos para que queden dentro de la vigencia, sino que puedan seguir utilizando esos recursos. Los recursos no se pierden. En años posteriores, aclaración bien importante. Pues bien, doctora Paula, doctora Amparo, muchas gracias de nuevo por esa Urna de Cristal, por dedicarle esta hora del domingo a los televidentes y a los colombianos. Para nada, muchas gracias a todos. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por su participación en esta Urna de Cristal. Los dejamos a continuación con Semana Presidencial, el informativo más completo que tiene que ver con la actividad del gobierno y del presidente de la República. Andrea. Y ya para terminar nuestro programa queremos contarles una buena noticia a nuestros televidentes. La semana pasada, durante nuestro programa sobre niñez y juventud, recibimos una llamada desde La Estrella, Antioquia. Recordemos algo de lo que ocurrió ese día en vivo en Urna de Cristal. Aquí a 50 metros tengo un niño discapacitado, por ahí de unos 14 o 15 años. Lo botan ahí desde las 6, 7 de la mañana hasta las 8 de la noche a la intemperie. Y ese niño necesita que lo recojan. Mire, es carrera 51, número 95, AA Sur 15. Bien, y pues precisamente sobre ese tema, esta fue la respuesta que dio el director del Bienestar Familiar, Diego Molano. Yo voy a pedirle al equipo nuestro, particularmente los equipos de defensores de familia, que hagan una intervención con esta familia, que vayan y visiten mañana. Usted nos ha dado la dirección, ahora por el interno quisiera pedirle su celular para tener una comunicación y poder nosotros actuar. La buena noticia es que esta misma semana el Bienestar Familiar fue a visitar la casa de este joven de 17 años y analizó su entorno y dijo, pues precisamente entregó un informe que ustedes están viendo en pantalla, en el que da un parte de tranquilidad para don Octavio. Nos dijo lo siguiente en ese informe: aunque el joven debe permanecer en la puerta de su casa durante la mayor parte del tiempo, ya que las condiciones de infraestructura de la casa donde habita la familia dificultan la atención integral de acuerdo a las necesidades propias de la enfermedad, esta situación en sí no es una situación que implique un riesgo para la integridad del adolescente. Es por ello que le damos un parte de tranquilidad a don Octavio y la verdad que le agradecemos mucho haber participado en esta Urna de Cristal. Recuerden ustedes que este no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de todos los ciudadanos para llegar así juntos hacia la prosperidad democrática. Los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal.